Muchas gracias. Señora ministra, pedía usted en la sesión de control que se le hicieran propuestas concretas. Dice, esperaba de ustedes propuestas. Hoy le vamos a hacer propuestas que ya le hacíamos a su predecesora y esperamos que con más éxito. La primera propuesta, que además lo tiene usted encima de la mesa, porque se estrena como ministra con un pequeño error del Partido Socialista. Accidentalmente, para que todos los españoles lo sepan también, se ha colado en la Ley de Derechos de Emisión de CO2, que es una ley que al Gobierno le interesa muchísimo, se han colado dos enmiendas que al Gobierno se le atragantan, pero que para los españoles serían muy positivas. La primera, la reducción del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica del 7 al 0%, con efectos desde el 1 de enero de 2025. Y sería fantástico que los españoles se estrenasen su ministerio con una bajada de impuestos. También la convocatoria de las subastas para la cogeneración. La cogeneración es una tecnología que emplea el gas para generar calor para aquella industria que necesita calor. Piensen ustedes en la cerámica del Levante, piensen ustedes en la industria papelera, y que de paso, al utilizar ese calor, genera también electricidad. Está previsto un régimen específico para que puedan comercializar esa electricidad. Sin embargo, el Ministerio tiene paralizadas las subastas de esa electricidad. De nuevo, en esta ley se ha colado esa enmienda que el Gobierno fácilmente podría coger y aprobar. Y, sin embargo, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho el Ministerio recién estrenado de la nueva ministra? Paralizar la tramitación de la ley. Porque no quieren bajarles los impuestos a los españoles y porque no quieren facilitarle la vida a la industria, en este caso a la cogeneración. Ya van dos propuestas. En cuanto a la política del agua, señora ministra, construyan ipso facto la presa de Cheste. Inicien ya los trabajos. Según un medio de comunicación afín al Gobierno, dos expertos consultados afirman que la presa habría reducido los daños con las riadas de Valencia. Constrúyanla ya. Su predecesor en el cargo reconocía, además, que la adecuación de la cuenca del Poyo reduciría el riesgo de inundación, que para municipios como Aldaya, Buñol, Chiva, Paiporta sería una cuestión esencial la adaptación y la adecuación de la Rambla del Poyo. Constituyen zonas con mayor incidencia de inundaciones, como se ha podido comprobar con las ocurridas en el año 2000. Y esto lo firmaba su predecesora en el año 2011. O sea que, además de construir la presa de Cheste, inicien ustedes la adecuación y el encauzamiento de la Rambla del Poyo ya. No esperen a nada. Háganlo. Inicien también la limpieza y el desbroce de todos los cauces de los ríos de España. Depende directamente de usted. Podría empezar mañana mismo y estrenarse con una buena iniciativa en su ministerio. Junto con esta, deben ustedes iniciar la construcción de todas las infraestructuras hídricas que España necesita desde hace años. Infraestructuras que permitan controlar las riadas que periódicamente se producen en muchas zonas de nuestra geografía, que permitan almacenar el agua que se genera durante esas riadas, que permitan además interconectar las cuencas hidrográficas de España. Podrían empezar una medida muy concreta con paralizar de forma inmediata la demolición de la presa de Toranes en Teruel. Esa demolición de infraestructuras hídricas que se ha revelado como un auténtico desastre para España y que está apoyado por su Gobierno, pero también por la Comisión Europea formada por el Partido Popular y el Partido Socialista. Y los beneficiarios más directos de este Plan Nacional del Agua, de esta interconexión de cuencas, serían los primeros, los regantes. Un sector agrícola español hipereficiente, ejemplar a nivel europeo y a nivel mundial. Pero no serían los únicos beneficiados. También se beneficiarían todos los españoles, porque con esta red de interconexión de cuencas podrían ustedes interconectar entre sí los pantanos, convertir aquellos pantanos que puede hacerse en bombeos, no solo para utilizar ese agua cuando sea necesario y no desperdiciarla, sino también para generar electricidad y almacenar energía en forma de agua. Existen estudios que ustedes tienen, que hemos visto todos,
que ya establecen los planes concretos para esta red de interconexión de embalses y este Plan Nacional del Agua para las cuencas hidrográficas del Ebro, del Duero, del Tajo y del Guadiana. Sería relativamente sencillo. Podría usted empezar mañana, señora ministra, y esta sería una buenísima iniciativa para España. Pero es triste que hasta ahora el único partido que ha defendido sin tapujos estas cuestiones ha sido Vox. Nos hemos quedado solos. Ninguna voz nos ha acompañado en estas cuestiones que son de absoluto sentido común. Porque ustedes parece que tienen enfilados, tienen puestos en el disparadero, entre otros, a nuestros agricultores y ganaderos, al sector primario. En general, también a los pescadores, por cierto, a los que les hacen competir directamente desde su ministerio con la planificación de aerogeneración marítima. Porque en aquellos lugares donde ustedes pretenden instalar los aerogeneradores marítimos saben perfectamente que nuestros pescadores ya nunca podrán faenar. Lo saben, son conscientes de ello. Paralicen estos planes y garanticen la supervivencia de nuestros pescadores. Bueno, también les están poniendo trabas con las cuotas y con los tiempos para sus campañas. Parece que quieren ustedes condenar a nuestro sector pesquero a desaparecer, también a nuestros agricultores españoles, a los que les ponen infinitas trabas burocráticas para el acceso al agua. Si tuviésemos un plan nacional del agua, probablemente facilitaríamos muchísimo la cuestión, también para el acceso a los fitosanitarios, para la vacunación del ganado. En Asturias esto es especialmente un problema. Apoyan ustedes también directamente a la competencia desleal de España, directamente al sector agrícola marroquí, con subvenciones directas, y esto algunos no se lo creerán, pero es cierto, subvenciones directas, entre otras, a la Dirección General del Agua marroquí, no se sabe muy bien por qué, vía Europa a la instalación y cultivo de olivos en hiperintensivo en Marruecos, que luego compiten directamente con nuestros productos, porque además les facilitan de forma superlativa la importación de productos a la Unión Europea con ventajas que casi ningún otro país tercero tiene. Hemos visto el caso de los tomates marroquíes, que estaban regados con aguas absolutamente insalubres, que en España en ningún caso serían aceptables y que, sin embargo, están compitiendo con los productos españoles, por supuesto, a menores precios, causando dificultades tremendas para los agricultores españoles que poco a poco se van viendo abocados a la absoluta ruina. Hemos visto también últimamente las expropiaciones de terrenos en Jaén. En este caso, los culpables son las autoridades autonómicas del Partido Popular, pero por una normativa española que ahora explicaré. Expropiaciones de terrenos en Jaén para instalar placas fotovoltaicas. Están poniendo ustedes a competir la producción de alimentos, fundamental para España, con la instalación de placas fotovoltaicas, en una competencia que, por supuesto, es imbatible y que, además, las administraciones apoyan, porque ya no le exigen a estos planes la declaración de impacto ambiental. Y aquí viene una cuestión. ¿Por qué no aplican esta misma norma para la instalación de estos embalses, este almacenamiento de agua que sería tan esencial para España, esa exención de la declaración de impacto ambiental para agilizar los procedimientos, o incluso para la instalación de centrales nucleares en aquellos campos que ya están autorizados para instalar reactores nucleares, incluso algunos de ellos al lado de centrales que ya están en funcionamiento? ¿Por qué no les dan ustedes esos mismos privilegios a otras tecnologías y no solo a la fotovoltaica, que además compite directamente con nuestro sector agrícola? En definitiva, parece que quieren ustedes hundirles de forma intencionada. La última, el 80% de los agricultores afectados por las riadas en Valencia quedarán excluidos de las ayudas que pretende conceder el Gobierno. En definitiva, es muy difícil explicarse, salvo que realmente tengan la intención de perjudicar a nuestro sector primario, también a nuestro sector secundario. Todas las normas que ustedes han redactado, siendo usted secretario de Estado, pero que ahora como ministra podría eliminar de un plumazo, todas las normas climáticas que son un ataque directo contra nuestra industria, absolutamente directo. Lo estamos viendo en la siderurgia, entre otras, en Asturias. Arcelor, en Asturias, uno de los principales focos de actividad industrial de la región, está abocada al cierre. Ya solo un alto horno funciona y está en trámites para ser cerrado y desmantelado. Vendieron ustedes, o su predecesora, un cuento chino diciendo que los hornos funcionarían mucho más y que darían más trabajo con el supuesto hidrógeno verde, y que, por supuesto, ni está ni se le espera. Y lo único que vemos son los despidos. Lo mismo sucede con la industria de la automoción. España es
el segundo país de Europa en producción de automóviles, uno de los países punteros en el mundo en producción de automóviles de combustión interna. ¿Y ustedes qué han hecho? Prohibir la fabricación de vehículos de combustión interna. Vemos declaraciones recientes, porque ya no solo afecta a la industria de la producción del automóvil en sí, sino a todo el entramado que le rodea. Toda la industria adyacente a la automoción, que en España es puntera, ya sea en Martos, en Jaén o en Burgos, absolutamente puntera, y ustedes la están también abocando al cierre. Decía hace poco, los ajustes afectarán en mayor o menor medida a 800 empresas y cerca de 30.000 empleos en Burgos y Álava. Esto es lo que están provocando las medidas climáticas absurdas que su gobierno ha impuesto en España, porque lo que ustedes han provocado con su forzosa reducción de las emisiones de CO2 es una reducción exactamente igual en la producción industrial. Cada vez que aprietan las tuercas con sus medidas climáticas, cierra una industria en el sector secundario en España. Y mientras tanto, las emisiones de CO2 mundiales se multiplican. El mundo consume hoy más carbón que nunca, porque China quema más carbón que nunca y emite más CO2 que nunca. Y ello a pesar de que España está reduciendo sus emisiones a un precio altísimo que pagan los españoles. Los españoles que emiten solamente un 0,7% del CO2 del mundo. Y ustedes le están obligando a irse al paro solo porque han decidido que ese 0,7% del CO2 del mundo debe desaparecer. En definitiva, señora ministra, parece que todas las decisiones que han tomado son directamente para perjudicar a los españoles. Han acordado ustedes mantener un fondo con 300.000 millones de euros al año para el clima, que no pagarán ni China ni la India, los países principales contaminantes o emisores de CO2 del mundo. Ellos no pagarán. ¿Quién lo va a pagar? Los españoles con sus impuestos. Y el resultado es evidente. España es el país de la Unión Europea con la mayor tasa de desempleo juvenil, el 26,7%. Más de 1 de cada 4 jóvenes españoles está en paro por sus medidas. Es el país con más paro total de la Unión Europea. 1 de cada 5 parados de la Unión Europea está aquí, en España. El 20% del paro total de la Unión Europea. Son unos datos terribles y todos son fruto de sus políticas que han destruido el campo y la industria. Es que en España hay un récord de personas en riesgo de exclusión social, 13 millones de personas. Y en gran parte estos datos tremendos son culpa de una política energética e hídrica que está arrasando con nuestra industria y con nuestro campo. Así que, señora ministra, con su recién estrenada cartera, empiece, por favor, a pensar en el bienestar de los españoles. Muchísimas gracias. Y también por mirar en los recursos hídricos cómo se someten a esa adaptación de nuestro sistema. España, vulnerable. No lo digo yo solamente, insisto, lo dice la ciencia, lo dicen numerosos think tanks. Vamos a vivir periodos más agudos de disminución de la escorrentía, de sequía. Vamos a vivir también episodios como el que hemos vivido recientemente, como precipitaciones más extremas. Eso sí, yo creo que soy una persona optimista en el sentido de que esos límites no tienen que ir en contra de una oportunidad país. Una buena política en gestión del agua, de la energía, de la agenda verde, es una oportunidad económica, social y ambiental en nuestro país. Por eso no es casualidad que sigamos creciendo, no es casualidad que seamos la primera gran economía con un sistema 50% renovable en la electricidad, que crezca casi 4 veces más que la media europea, 2 veces más que la media de la OCDE y que estemos en el top 1 en el ranking mundial de esa gestión económica. Yo creo que es positivo. Vamos a poner en valor lo que se hace bien y mejorar lo que sea necesario. Hablando de agua, el agua es, como decía usted, señoría, un bien necesario, estratégico y muy importante para nuestra salud, para nuestro bienestar, para los ecosistemas y para sectores económicos productivos fundamentales. Agricultura, por supuesto que sí. Turismo, energía, industria.
Por eso vamos a trabajar en esos planes hidrológicos de tercer ciclo que hemos aprobado en el año 2023, antes de ayer, con una dotación presupuestaria nunca vista, 23.000 millones de euros para esos planes hidrológicos de tercer ciclo, para 3 grandes objetivos. Invertir de forma anticipada en una buena gestión del agua existente, un recurso sabemos que cada vez va a ser menor. Lograr aportaciones adicionales en ese contexto y maximizar la eficiencia en su utilización. Rápidamente, actuaciones como 6.600 millones de euros en mejora del saneamiento y depuración, 2.200 en abastecimiento, 5.000 millones en infraestructuras de regadío para los regantes, por supuesto que sí, 2.000 millones para los riesgos de inundación, 1.300 para restauración y para conservación del dominio público hidráulico, 1.300 para infraestructuras de desalinización y reutilización, 4.200 para planificación, mantenimiento, conservación, que hacía usted también mención, de infraestructuras y recuperación de acuíferos. Planes hidrológicos que además son consecuentes con la situación climática, planes que vienen acompañados de planes contra inundaciones y planes de sequía. Quiero trasladar que vamos a trabajar de forma urgente en la ampliación de la capacidad de las plantas desaladoras y la capacidad de reutilización y en estar preparados para las presiones del cambio climático que ya está aquí. Ya está aquí, en España. Ya somos vulnerables y vamos a trabajar y nos van a encontrar en ello. No nos van a encontrar en los bulos, no nos van a encontrar en la desinformación. Vamos a ser responsables y vamos a hacer un uso eficiente de esos recursos. Señora ministra, cualquier español que vea su intervención se va a quedar impactado. No ha dicho usted absolutamente nada. No ha contestado a nada. Construyen ustedes la presa de Cheste ya. Déjese de ese idioma politiqués de comité, comisión, grupo, estudio, análisis. Pónganse a construir la presa ya. Canalicen el Barranco del Pollo ya. Empiecen a limpiar los cauces de todos los ríos secos o no secos que están en España ya. Porque esas son medidas concretas que sirven para evitar las riadas como la que hemos padecido en Valencia, por la que han muerto más de 200 personas, señora ministra, por un peligro que su ministerio conocía. Y por un peligro que, conociéndolo, no hicieron absolutamente nada, lo cual en derecho se llama ser culpables por omisión, porque pudiendo hacer algo para evitar la muerte de más de 200 personas, ustedes no hicieron absolutamente nada. Viene aquí y nos habla de soberanía energética. ¿Qué soberanía energética, señora ministra? Que España compra más gas que nunca jamás en su historia. España depende más de la compra de gas extranjero que nunca. Es más, ¿saben de dónde está comprando España ahora el gas? ¿Lo saben? De Rusia. De Rusia, porque España tenía unos convenios con Argelia para la compra de gas que su gobierno saboteó por los acuerdos que tenían de Pablo Iglesias, Sumar, con el Frente Polisario y todo aquel rollo. Entonces, déjese de historias, porque España es más dependiente energéticamente que nunca. Y ustedes lo que quieren hacer es desactivar la generación de energía nuclear, que produce un 20% de la energía eléctrica que se consume en España, y no tienen forma ninguna de sustituirla. Y en cuanto empiecen a cerrar centrales nucleares, lo único que sucederá es que consumiremos todavía más gas. ¿De dónde? Importado del extranjero, probablemente de Rusia. Nos habla usted de que está subiendo la temperatura del mundo y que estamos ante un riesgo global. Señora ministra, que España emite un 0,7% del CO2 mundial. 0,7%. Y lo que no tiene sentido es que los españoles, porque no es España en abstracto, son los españoles los que se van al paro, son los trabajadores de la siderurgia española. Los que no van a tener dónde trabajar van a ser los trabajadores del sector automovilístico español. Esos trabajadores se van a ir a la calle por su locura, porque usted decidió que España tiene que dejar de emitir CO2 porque emite un 0,7% del mundo. Y mientras tanto China quema más carbón que nunca jamás. Tanto es así que, por cierto, la fábrica de baterías que están instalando en España para surtir a los automóviles eléctricos, ¿saben quién las instala? ¿Sabe quién? China,
que es la que se va a beneficiar de todo este proceso de cambio tecnológico que usted está impulsando a marchas forzadas. Pero que lo cierto es que la industria española está tiritando, la siderurgia está desapareciendo. Lo dicho, en Asturias ya solo queda uno de los Altos Hornos y lo han puesto a funcionar con electricidad porque no tenían forma de hacerlo de otra manera. La naval, la industria naval en Guipúzcoa, que lo mismo está padeciendo, y todo por sus imposiciones climáticas. Y habla usted del recurso agua. Es que cualquier agricultor que le escuche se va a quedar impresionado. Habla usted como si no viviese en el mundo. ¿Qué es eso del recurso agua? El agua, señora ministra, y si España no tiene agua es porque no están ustedes construyendo los almacenamientos suficientes para disponer de agua. Porque ustedes están lanzados en esa carrera por instalar desaladoras una detrás de otra, que son un sistema caro. Para que todos nos entiendan, las desaladoras cogen agua del mar y, aplicando básicamente energía eléctrica, lo que hacen es extraer la sal y mantener el agua dulce, que sirve para consumo humano y para regar algunos campos de golf, pero no sirve para regar campos agrícolas. Y la sal resultante de ese proceso es un compuesto hipercontaminante que mata toda la vida marina allá donde se suelta. ¿Qué es lo que hacen, señora ministra? Las desaladoras son un desastre. Construyan ustedes almacenamientos de agua, la presa de Cheste, el Plan Nacional del Agua, interconecten las cuencas para que todos los españoles puedan aprovechar el agua que en una cuenca sobra y es arrojado al mar, se pueda aprovechar en aquellas otras cuencas donde resulta necesario. Ajusten ustedes las sacas o sueltas de agua que se hace aplicando a Portugal, aplicando los convenios internacionales. Ajústenlo para que no se traspase ni una gota más de la estrictamente pactada y necesaria, y que toda la demás se pueda aprovechar. Y habla usted, se atreve usted a hablar de los jóvenes. Señora ministra, es que todas estas políticas lo que están dando lugar es a un desastre auténtico para los jóvenes. España es el país de la Unión Europea con más paro juvenil, un 26% de paro juvenil. Señora ministra, es que es un auténtico desastre para los jóvenes toda la política económica. Y usted viene y nos cuenta, nos habla del PENIEC. El PENIEC, para que todo el mundo lo sepa, es una especie de plan quinquenal energético, quinquenal porque dura 5 años. En él se establecen una serie de objetivos para cumplir de generación energética y de transmisión que no se cumplen nunca, que sistemáticamente se están incumpliendo. Entonces estos señores socialistas se inventan, dibujan sobre el papel que lo aguanta todo, unos planes que nunca van a ser capaces de cumplir. Y quien padece todos esos delirios, señora ministra, son los españoles. No es España en abstracto, no es el Estado español. Quien paga y va a pagar parte de esos 300.000 millones de euros al año para el plan climático no va a ser usted. Quienes lo van a pagar son los trabajadores españoles, que no paran de pagar impuestos para todos estos delirios climáticos, que se van arrojados al paro por estos delirios climáticos, que se ven abocados a un plan de despidos masivos que ustedes están pergeñando solo basándose en estos delirios climáticos. Y quien debería estar aplicando estos planes, que es China y no España, no está haciendo absolutamente nada. Muchísimas gracias.